El 4 de septiembre de 2017 fue noticia nacional el procesamiento de 18 personas que integraban una red de promoción y facilitación de la prostitución, trata de personas y explotación sexual de mujeres, argentinas, brasileñas, paraguayas y dominicanas en la ciudad de Paso de los Libres. La red operaba hacía muchos años bajo la protección y el blindaje político-judicial. Entre los procesados se encuentra un ex fiscal federal, un ex comandante de Gendarmería Nacional, otros funcionarios judiciales y de organismos nacionales, provinciales y municipales. En su dictamen de procesamiento, la jueza federal Cristina Poser Penso también ordenó abrir nuevas causas referidas a la protección político-institucional y el tráfico de influencia de esta red de trata. No es solamente esto, digamos, Viero con Benito Pont, una gran familia que manejaba toda la estructura del puente. O sea, Viero, comandante de Gendarmería, hermano de la esposa de Benito Pont, fiscal federal, la esposa de Benito Pont y hermana de Viero, secretaria privada del jefe de la aduana, parientes que eran vistas de aduana, una hermana de Benito Pont, un hermano despachante de aduana. Y lo que ocurre en Paso de los Libres no es ni más ni menos que una consecuencia lógica de esta situación, que tiene que ver con visibilizar los verdaderos vínculos que existen entre el poder político, judicial y policial. Visibiliza porque pone de manifiesto la existencia de altos funcionarios judiciales con algunos operadores en derecho, con tratantes que se han puesto de acuerdo, y digo esto porque ya hay un auto de procesamiento sobre los mismos y que establece que se han puesto de acuerdo a los fines de unos cometer el delito, otros encubrir la comisión del delito. Paso de los Libres realmente, si se quiere, es la prueba material cabal y más perfecta de lo que venimos denunciando. A mí no me quedan dudas de que parte de lo obtenido para campaña política y para enriquecimiento personal provienen del delito de trata de personas. En una de esas nuevas causas, se investigará a los funcionarios de la Municipalidad de Paso de los Libres que habilitaron esos negocios donde funcionaban los prostíbulos, pese a las normativas comunales que desde 2012 prohibían esos lugares y pese a los allanamientos y clausuras judiciales. Mientras la mayoría de los medios centraban la noticia en el hecho jurídico policial, Contrapoder subrayó un dato político que hasta entonces pasaba desapercibido: la necesaria implicación del secretario de Gobierno y actual candidato a intendente por el Frente Oficialista, José Sincobes. Entre las medidas de prueba ordenadas por la jueza Cristina Poser Penso había dos requerimientos: uno al Ejecutivo Municipal y otro al Consejo Deliberante, para que el intendente Raúl Tarabini y la presidenta del cuerpo, Mónica de Gaetano de Pedascol, detallen la nómina completa de funcionarios y empleados con sus respectivas fechas de licencia durante los años 2015 y 2016, a fin de establecer el o los responsables de que durante ese periodo los prostíbulos en los que se mantenían cautivas las jóvenes para su explotación permanecían habilitados por la municipalidad. Previo a eso te tengo que contestar que hoy actualmente tenemos antecedentes donde se han condenado a intendentes por una especie de cobertura. Nosotros lo que tenemos es que estos prostíbulos funcionaban en esa ciudad. La ciudad, ustedes la habrán conocido, es una ciudad pequeña, es decir, no es muy difícil saber si funciona o no un prostíbulo en tu propia ciudad. Nosotros lo que tenemos que realmente determinar es si existió o no alguna responsabilidad penal por parte de quienes autorizaban el funcionamiento de estos lugares. Y esto es lo que se pide que se continúe la investigación. En el año 2012 nosotros hemos aprobado una ordenanza, la 1017, en octubre de ese mismo año, con acompañamiento de todo el cuerpo legislativo, conociendo además la situación puntual de nuestra ciudad, donde en ese momento funcionaban aproximadamente 4 locales nocturnos, algunos como Dancing Club, otros como Whiskería, donde se llevaba adelante la explotación sexual a través de la prostitución. La ordenanza del año 2012 pasaron, si se quiere, 2 gestiones que pero son de la misma fuerza política, y lamentablemente cuando la justicia detecta de que estaba funcionando esto en forma ilegal, desde el municipio se habilitaba como bar a estos locales.
Indudablemente los controles no funcionaron. A través de la justicia, por alguna denuncia, habrá tenido que ser la que tomó cartas en el asunto, pero cuando llega al público, por así decir, que no sea el público, ya es clausurado por la justicia. Y eso lleva a que la responsabilidad sea totalmente del Departamento Ejecutivo Municipal, porque habilitó y además no controló, como debe hacerlo, con la cuestión del área de comercio y sus inspectores que tiene. Entonces, cuando veo que la jueza manda esta requisitoria a la municipalidad y al Consejo Deliberante, digo, claro, esto estaba, los boliches estaban habilitados. Entonces, ¿quién firma las habilitaciones? La firma el secretario de Gobierno. Porque acá hay una ordenanza que se sancionó en 2012, octubre de 2012, hasta octubre de 2016, que fueron los allanamientos y las clausuras. Pasaron 4 años en los que los prostíbulos estuvieron habilitados. Yo hablé por teléfono con el intendente, le pregunté cómo funcionaba, el intendente mismo me dijo, los habilitábamos como bares, porque nos decían que eran bares. Bueno, Roxy, todo el mundo sabía que era un prostíbulo, menos el secretario de Gobierno, que hoy es el candidato a intendente del radicalismo en Paso de los Libres. Él parece que no lo sabía. Las dos gestiones fueron, primero la gestión del año 2012, estaba el doctor Eduardo Visky, y la actual gestión es el profesor Tarabini, que en realidad la firma la hace el secretario de Gobierno y el secretario de Hacienda, son los que hacen la habilitación comercial. Pero en realidad la fuerza política es la misma. Yo suelo recomendar a todos los intendentes, porque el intendente en las localidades pequeñas es el responsable político, el primer responsable político que interviene o que va a tener contacto con la comunidad, y es el primero que tiene que advertir que estos prostíbulos no tienen que funcionar, o por lo menos a veces no tienen que funcionar de la manera que se hace, es decir, anticipando de que sirven para otra cosa, pero en realidad en el fondo lo que son es lugares donde se ejerce la prostitución y donde los tratantes lo que hacen es llenarse de dinero, ¿no? ¿Qué dice puntualmente la ordenanza? Que automáticamente no se debe habilitar ningún local que funcione de manera nocturna o que funcione como dancing club, como bar, como whiskería, donde se lleve adelante la captación, la explotación sexual con fines lucrativos hacia mujeres, hacia adolescentes. El municipio tiene su responsabilidad en cuanto al cumplimiento o no de la ordenanza y la habilitación de los locales donde se llevó adelante la trata de personas, la explotación sexual de las mujeres. Y esa responsabilidad sin duda debe recaer sobre el Ejecutivo local y sobre el secretario de Gobierno, que es el encargado de la habilitación de tales clubes, porque se los cerró, se los volvió a habilitar y se los volvió a cerrar, pero sin duda que había una articulación entre los diferentes poderes para que se diera esta situación. Lamentablemente Paso de los Libres es una ciudad, como te decía, de 50.000 habitantes. Una cosa de esto nos impacta y nos llega a todos, y sobre todo un tema tan sensible y tan delicado como es el trata de personas. Por lo tanto, yo espero que la justicia siga investigando a donde tenga que llegar con la investigación. Yo creo que hay un blindaje por parte de esta área política, ¿no es cierto?, ya que, y judicial, como está comprobado, ya que solamente de esta manera se pueden articular todas las medidas de protección que se han dado hacia la explotación que se lleva adelante en los diferentes salones que se han cerrado. Si bien los datos son espeluznante, digamos, en cuanto a cuál era la connivencia que hay, no tenemos que olvidarnos de la víctima. La víctima es esencial en este proceso. La víctima es la que, si uno lee lo que surge del procesamiento, se da claramente cuenta de que han sido las damnificadas de esto. Yo estoy convencido de que no existe una persona o un ser humano que pueda soportar
noches y noches de estar despierto, de estar en actividad sexual y que realmente su cuerpo lo soporte. No existe, si no existen otros mecanismos, ya sea el alcohol, la droga, la explotación, mantenerlo sometido a todas las decisiones, no existe forma de que eso funcione sin que existan todos estos condimentos y además, hablando de plata en negro, ¿no? Es decir, nosotros tenemos causas de trata incluidas estas donde se le ponía hasta un monto determinado de plata que tenían que garantizarse de por día tenían que garantizar que iba a ingresar, es decir, te pongo un precio de 1.000 pesos por día, tenés que generar vos para estar acá. Es decir, imagínense esa situación, imagínensela. Hay causas ahí donde hay mujeres embarazadas que al momento de tener tenían que rápidamente recuperar todo lo perdido, pero no recuperar para ellas, recuperar para el tratante. Era recuperar el dinero para poder pagarle lo que había gastado el tratante en toda esa etapa de prenatal y la posterior. Nosotros tenemos identificadas 38 víctimas, pero ustedes no se olviden de que el tema trata, estas personas que trabajan en este tipo de lugares van mutando, digamos, o sea, se van de un prostíbulo a otro, hasta incluso los mismos tratantes no comercializan, pero se prestan las personas o le dicen en tal lugar se puede trabajar. Esta persona de extrema vulnerabilidad, como lo decimos nosotros, lo único que les queda es llegar a esa situación. Vuelvo a repetirle, no creo que ningún ser humano soporte esta situación y que además que sea agradable para la propia persona trabajar de esto. Paso a lo Libre es un lugar donde se cometen muchos delitos federales por la ubicación estratégica que tiene. Contrabando, tráfico del dinero, transporte estupefaciente, bueno, todas estas cuestiones se vinculan a esta organización. Complejo terminal de cargas. Por acá pasa buena parte del delito, ¿no? Acá también opera Migraciones. Hasta el 2013 también operaban los gendarmes en Migraciones. Ahora la cosa me parece que está mucho mejor porque Migraciones tiene personal civil y ese personal civil hace los controles que antes se evadían. Me parece que los delitos van más allá, son inimaginables. O sea, buscar el delito que uno quiera, que sea fácilmente practicable en una aduana, me parece que con la estructura que estos tipos tenían la facilidad de hacerlo, los delitos que quisieran, ¿no? Claramente advertimos que cuanto menos existe una connivencia del poder político provincial, del poder judicial provincial, de la parte preventiva o policial provincial, que impide que podamos visibilizar la existencia de este delito en la provincia. Lo que yo aprendí a ver de esta causa, que es una causa compleja por la complejidad de los hechos y de los temas que estamos tratando, es que en algún punto se toca con todas las investigaciones que están llevando adelante las procuradurías en Buenos Aires. ¿Por qué digo eso? Porque si bien hay una cuestión de narcotráfico, se vincula con un personaje que está dentro de la misma causa, que además se vincula con el lavado de dinero, donde ahí interviene Procelac, donde se vincula con la cuestión de trata, actúa Protex, narcotráfico, actúa Procunar, y así sucesivamente es un conjunto de... Nosotros hemos podido identificar esa complejidad, y ahí es cuando decimos, esta es una causa compleja, porque ahí es donde te determina esta intervención casi interdisciplinaria, podríamos decir así, para el común de la gente, que hace que todos tengan que participar inevitablemente, ¿no?